Perfecto. Bueno, muy buenos días para todos y tardes desde otras partes del mundo que nos acompañan. Mi nombre es Marta Lucía Ramírez y estoy aquí con ustedes para compartirles mi experiencia en el campo de la psicogenealogía. ¿Alguna recomendación especial, maestro? Comienzo de una vez. Bienvenida, maestra. La recomendación inicial es que nos contextualices cómo llegas a este mundo, a este espacio de luz, bajo qué situaciones de vida para que nos ingreses a ese campo en el que nos vas a instruir. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. Bueno, yo empecé a incursionar en el campo de la psicogenealogía por una condición especial que se presentaba en mi vida en forma de un patrón repetitivo que se presentaba en el área de pareja. Entonces, yo empezaba una relación de pareja, después la formalizábamos, decidíamos tener un hijo y a los más o menos 2 años, 3 años, la relación, o sea, nos separábamos. Y yo empezaba a estudiar una nueva carrera. Esa situación se presentó 3 veces en mi vida, lo que generó en mí como la creencia de que no, que es que era muy de malas en el amor, de que no merecía tener una relación de pareja, con todos esos cuestionamientos que se hace uno frente a la valoración propia, a la autoestima. Entonces, esa situación se daba cada 7 años. O sea, era muy específico el patrón repetitivo. Entonces las personas me decían, no, es que usted nació con ese destino, eso es un karma. Bueno, eso me generaba a mí mucha inquietud a nivel personal, pero pues yo seguí, o sea, mi vida transcurría pues normal. En todas esas profesiones que inicié después de la maternidad, fue que empecé a incursionar en el campo del desarrollo humano. Mi carrera inicial fue salud, después estuve en el campo de la pedagogía y después ingresé directamente al campo del desarrollo humano, del potencial humano. Empecé a estudiar una especialización en desarrollo humano con énfasis en procesos afectivos y creativos. Y allí, en una de las materias que fue en investigación, conocí a la maestra de investigación y ella empezó a comentarnos y a contarnos acerca de que había una nueva corriente, una nueva tendencia en Europa que se llamaba la psicogenealogía. Es decir, que esta ciencia, este arte, esta herramienta nos permitía identificar como los patrones repetitivos en la vida, el por qué se daban las situaciones y que uno encontraba todas esas respuestas en el estudio del árbol genealógico. Pues obviamente como yo tenía ese patrón repetitivo, yo vi la luz al final del túnel, como dice, y entonces me apasioné por el tema, inclusive pues me volví una aprendiz directa de mi maestra y empezamos pues a estudiar mi caso. Entonces, en esta investigación de estos patrones repetitivos, primero lo encontré en mi historia personal. Mi historia personal, o sea, en mi propia experiencia de vida, y esto ocurrió a los 11 años, cuando mi mamá estaba esperando su tercer hijo, es decir, mi hermana, y resulta que ella, después del parto, estuvo a punto de morir. Mi madre me entrega a mi hermanita a los 11 años y me dice que la cuide en caso de que le pase algo. Entonces, simbólicamente, yo fui madre a los 11 años. Y pasó que a los 11 años, bueno, mi mamá se salvó, pero yo seguía haciendo cargo de mi hermana. Y sucedió que yo cambié
de la primaria al bachillerato. Entonces les cuento todos estos detalles porque eso fue estructurando en la mente como ese patrón de comportamiento después con las relaciones de pareja. Entonces, mi madre, como les digo, bueno, se salvó, entonces yo fui madre a los 11 años. Entonces, ¿qué pasó? Que ya en la edad adulta, entonces yo tenía esa creencia instalada, ¿sí? De que cada vez que fuera madre, entonces iniciaba una nueva carrera, o sea, una nueva etapa educativa. Y empecé a establecer vínculos con hombres que representaban a, por decir algo, un padre dentro del sistema, porque si yo fui madre a los 11 años, el padre de mi hermana era mi papá. Entonces, pero uno no puede estar casado con el padre, entonces por eso después se dañaban y se rompían las relaciones de pareja. Eso fue lo que encontramos en mi historia personal. Pero cuando se da un evento en la historia personal es porque ya ha pasado en el árbol genealógico. O sea, y eso es esa es como la riqueza de la psicogenealogía. Porque bueno, yo lo puedo solucionar desde mi historia de vida, pero para poder romper la creencia, para romper el patrón y que no se siga repitiendo, no solamente en mi vida, sino de pronto en mis hijas, entonces con mi maestra fuimos a hacer toda la investigación del árbol genealógico. Cuando voy a ver la investigación del árbol genealógico, encuentro el patrón en mi abuelo. O sea, cuando mi abuelo nació, mi abuelo materno, porque la que me entregó a mi hermana fue mi madre que estuvo a punto de morir. Entonces, cuando vamos a ver, empiezo a investigar la línea de mi madre, o sea, el padre de ella fue huérfano, es decir, su mamá murió en el momento de dar a luz a mi abuelo. Entonces, mi mamá venía con esa carga, con esa alerta de morir en un parto. Por eso los partos de mi madre fueron tan complicados. Y con el último, porque mi abuelo, pues obviamente fue el último porque su mamá se murió en ese parto. Entonces, para mi mamá iba a ser ese último parto, casi pierde la vida por esa experiencia de su abuela. Entonces, ¿qué pasó con el abuelo? El abuelo se hizo cargo, la hermana mayor de él, que tenía 10 años en ese momento. Entonces, ahí encontramos ese patrón. Cuando una madre, o sea, se muere en el parto, el hijo queda con una muy fuerte carga transgeneracional, no solamente de huérfano, sino también de un no merecimiento. ¿Por qué? Porque en su psiquis, en su inconsciente, queda esa impronta de que por culpa mía se murió mi madre. Entonces ahí genera una creencia fuertísima desde las células acerca de no merezco ser feliz, no merezco una vida plena, no merezco, bueno, una cantidad de no merecimientos y que afectan su autoestima y su autovalía. Entonces, cuando ya se encuentra, cuando encontré con mi maestra ese patrón transgeneracional, entonces fuimos a hacer la intervención de sanar esas memorias celulares, esos patrones, para yo poder establecer, o sea, primero transformar esa creencia de ser madre a los 11 años y pues romper con mi patrón. Luego de poder yo sanar el árbol para que mi abuelo liberara esa impronta que afectaba a mi madre, me afectaba a mí, del no merecimiento, de no merezco ser feliz, y por consiguiente de transformar esa emoción de base que es la culpa. Entonces, cuando se hizo intervención, yo ya pude liberar esas memorias y establecer una relación de pareja o sea, ya correspondiente, ya no con un padre, entre comillas, o en búsqueda de una madre, porque mi abuelo siempre
estaba buscando a su madre en sus vínculos y peleaba con el mundo y peleaba con las personas porque estaba siempre en esa condición de abandono. Entonces, después de, pues, como les cuento, de hacer todo ese proceso de identificarlo en la historia personal, identificarlo en la historia familiar, entonces ya pude romper con esas creencias celulares heredadas del árbol genealógico y pues me volví experta, o sea, investigando acerca de, pues, de la metodología transgeneracional, de los orígenes de esta poderosísima herramienta para entender nuestra vida, para entender nuestras experiencias de vida, para entender las relaciones familiares, para entender todas estas, entender a la luz de la psicogenealogía los obstáculos que se presentan en la vida de las personas y todas estas creencias limitantes provenientes de esas experiencias traumáticas de nuestros antepasados. Y fue así como al volverme experta, entonces opté por seguir la carrera terapéutica, ya desde ayuda a las personas, y empecé a hacer los estudios de analíticos de toda el psicoanálisis junguiano, toda la escuela junguiana que aborda la investigación de toda esa información que tenemos a nivel subconsciente y toda mi formación en medicina sintergética, pues para poder adquirir herramientas de ayuda más contundentes y más claras a las personas, partiendo de todo lo que logré transformar en mi vida personal. Entonces, así fue que me volví experta en árbol genealógico y desde ahí es que colaboro con las personas que acuden a la consulta porque tienen, por ejemplo, una enfermedad física, porque tienen un área de desarrollo deprimida, puede ser problemas a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel de financiero, o sea, toda esta metodología nos sirve para identificar qué es lo que está pasando actualmente en la vida de la persona a la luz de la investigación de la causa original que la encontramos en el árbol genealógico. ¿Hasta ahí alguna pregunta, inquietud? Bienvenida, maestra, muy claro todo y de verdad muy acertado tu contexto. Sigamos con tu participación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, eh, ¿cómo afecta? Porque a veces no entendemos cómo puede afectar una experiencia traumática de un abuelo, de los bisabuelos, cómo afecta nuestra vida personal. Mm, Voy a contarles a través de casos clínicos reales para poder hacer una mayor comprensión de esta situación. Hace poco llegó un paciente que estaba presentando un avanzado estado de ansiedad. Tenía dificultad respiratoria, no podía dormir, estaba muy acelerado, se le desató toda una rinitis alérgica. Bueno, y llegó pues para estabilizar como esa situación de ese estado, de ese estado de ansiedad. Empezamos toda la investigación pues de su historia personal y él refirió varias pérdidas en el transcurso de su vida y sobre todo pérdidas a nivel económico de las cuales pues se recuperaba muy fácilmente. Cuando empezamos ya a mirar la historia en el árbol genealógico, o sea, levantamos, eso se llama un mapa psicogenealógico, entonces para ver en ese mapa psicogenealógico miramos eh, eh, que la posición que ocupa él en el árbol, o sea, si es primero, segundo, tercer, cuarto hijo, sus hermanos, miramos su padre, su madre, los nombres, miramos también hechos relevantes en su historia personal, anotamos las profesiones, anotamos también las enfermedades que han tenido
Y pues levantamos todo este mapa para mirar a ver cuál es la línea de influencia que él trae. En esta investigación encontramos que él venía con mm, la tendencia o un mandato, una lealtad, que es el término que se usa en psicogenealogía, de la línea materna. Eso lo se determina por la posición que se ocupa en el árbol. Entonces, él era segundo hijo. Entonces empezamos a hacer la investigación en la línea materna y encontramos que su abuelo, que era ganadero, tuvo una pérdida económica muy fuerte por un tema de violencia y desplazamiento del territorio. Le tocó dejar todo tirado, ¿sí? Por un tema de violencia en Colombia, y eso representó una pérdida, pues, muy considerable. Todo lo que no se procesa en su momento, todo lo que no se le hace el duelo, todo lo que no se libera, todas las emociones que se quedan atascadas, es lo que se establece como un patrón. Y si esa persona no la resuelve en ese momento, pasa a la siguiente generación en forma de evento repetitivo. Y si no se resuelve en esa, pasa a la siguiente generación en forma de evento repetitivo. Entonces, ¿qué pasó? Que esto le sucedió al abuelo. Luego empezó su madre tuvo una pérdida muy fuerte a la misma edad que encontramos que el abuelo había tenido la pérdida. Eso se llama un síndrome de aniversario o el patrón que se establece también cronológicamente. Entonces, la pérdida encontramos que la madre tuvo esa pérdida a los 57 años y desde ahí entró en una depresión profunda de la cual no se recuperó nunca. Y el abuelo tuvo la pérdida alrededor de los 58 años. Entonces, ¿qué pasó con el paciente que estaba consultando? Que él estaba próximo a cumplir 57 años y tenía toda esa, por decirlo, ese mandato, esa orden de tener que perder. Él ya había perdido en su vida, pero se había recuperado fácilmente. ¿Por qué? O sea, ¿por qué las pérdidas aparecían? Pues ya les conté, por ese código de pérdida original desde el abuelo. Entonces, él entró en ese estado de ansiedad, que es ese miedo al futuro. La ansiedad está representando el miedo al futuro porque presentía a nivel celular lo que iba a pasar. Es decir, como ya venía y esa información está completamente en el subconsciente. Entonces empezó en ese estado de ansiedad. Él ya había tenido pérdidas, se había recuperado, pero como él venía de la línea materna, su mamá no se pudo recuperar porque entró en un estado de depresión y ella nunca se recuperó. Entonces el miedo en realidad era a perder, no lo que había perdido antes, que eran pérdidas de empresas y esto, sino era a perder completamente su estado de salud. Por favor, apagan un micrófono que está encendido. Hay unos micrófonos encendidos, gracias. Entonces, a perder como ese bienestar que siempre había tenido, esa capacidad de recuperación que estaba muy presente en su vida, pero como su madre había perdido, era ya ese estado anímico, ese era el pánico que él tenía. Entonces, ¿qué pasó? Pues que entramos a resolver el tema del árbol genealógico para liberar esas cargas y esos códigos, como los llamo yo, en el caso de pérdida, ¿sí? Que al estar presentes, entonces lo que generan es un patrón repetitivo de pérdidas. Cuando vimos la vida, pues esto pasó con él, examinamos pues los hermanos de él y todos habían pues el mayor, porque era el segundo, a los 57 años también había tenido una fuerte pérdida. Entonces,
entramos a resolver el tema del árbol, a desprogramar, transformar, a transmutar. Bueno, la palabra eh, indica lo mismo, a liberarse de ese código, a transformarlo, a resignificarlo, y para que le quedara libre de esas creencias, de ese patrón de comportamiento que está a nivel subconsciente. Y ese es pues uno de los casos pues que se presentan o con los que trabajo a diario y que se resuelven a la luz de la investigación del árbol genealógico. Cuando se hace el levantamiento del árbol genealógico, por ejemplo, hay algo fundamental y es identificar si llevamos el nombre de un ancestro, porque cuando nosotros llevamos el nombre de un ancestro, esa viene la carga doble. O sea, nosotros de por sí traemos una misión con el árbol genealógico, tenemos una impronta de base que nos permite pues avanzar en la vida de alguna manera, pero también nos muestra la dificultad o las dificultades iniciales en muchas culturas lo llaman el karma, ¿no? O sea, yo identificaba, yo decía, pero ¿por qué este karma para mí? Pero son las limitaciones iniciales que provienen desde nuestra información genética. Lo importante es identificarlas, lo importante es empezar a sanar el árbol genealógico, a aprender a liberarnos de odios, de resentimientos, de culpas, de todas las emociones de base que podamos tener presentes y que si las vamos a ver nos vinculan con una historia de nuestro árbol genealógico. Entonces estaba hablando de que es importante identificar si llevamos el nombre de un ancestro porque eso nos da doble carga y nos da como un mandato de tener que ser como esta otra persona. Importante también identificar esos patrones que se repiten. Hay familias en las que si se observa detenidamente todos los miembros de la familia mueren de cáncer o todos los hombres mueren de manera violenta o bueno, una cantidad de situaciones que se pueden presentar o que se pueden manifestar como obstáculo, como karma, como proceso en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No de momento, sigamos, maestra. Bueno, aquí allá hay una pregunta de Zulma. Buenos días, muchas gracias. Buenos Yo tengo días. una duda. Sí. Cuando tú tienes un nombre, no de un ancestro, sino de o sea, de un hermano, ahí cómo te puede afectar. Lo que pasa es que mi papá nos puso, o sea, somos 5 hijos, de los cuales eh, los 2 hombres mayores tienen el nombre de él, que era Edgar, o sea, Edgar Orlando, Edgar Enrique. Mi hermana mayor se llama Blanca Estela y yo Zulma Estela. O sea, él quiso repetir nombres. ¿Eso cómo puede incidir en la vida de nosotros? Eso genera, a ver, una de las mayores necesidades del ser humano es buscar esa autenticidad, es decir, encontrar eso que me hace único, encontrar esa identidad propia para poder desarrollar todos los dones, los talentos, para desarrollar perdón, esa misión de vida, eso que vine a hacer al planeta. Entonces, cuando se dan estas situaciones, lo que inhibe en realidad es esa autenticidad. Hay un mandato de tener que ser como el padre, hay un mandato de tener que ser como la madre, hay un mandato de tener que ser gemelo como mi hermano. Entonces, eso genera, primero, obstáculos en el desarrollo personal y hay que identificar en qué área, en qué se ha dificultado más y genera mucha frustración por no poder ser yo único, auténtico. Entonces,
se generan, por ejemplo, creencias de no reconocimiento. Entonces necesito en el exterior que me reconozcan, necesito que me validen, necesito que me den esa identidad del exterior que no me puedo dar en el interior porque yo soy copia de otros del árbol genealógico. Entonces se dificulta mucho en ese sentido. Muchas gracias. Con mucho gusto, Zulma. Norma Teresa. Norma Teresa, levantaste la mano. Carolina Guillén. No. Ay, disculpa, es que no tenía el micrófono prendido. Pensé que estaba prendido. Ah, bueno, entonces Norma, ¿cuál es tu Disculpa. inquietud? Sí, mira, de hecho me surgen varias dudas. Una es como en consulta, ¿cómo le haces cuando no traen información de su árbol genealógico o saben como lo básico o de los parientes nada más cercanos y de lo demás? Les dices tú, pues busca, pero pues, ¿qué crees? Ya no existe nadie. Ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo le resuelves o cómo ayudas para que el paciente pueda seguir adelante si ya no hay quien le dé información? Maestra, discúlpame, es una pregunta bien interesante porque partamos de alguien que quiere ir a tu consulta, pero es huérfano y no conoce a nadie. ¿Tú cómo lo Exacto, abordas? exacto. Bueno, como les dije, hay 3 pasos. Un paso es mirar la problemática actual, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Y segundo paso, ir a mirar la historia personal. Entonces, en esa correlación de la problemática con la historia personal, vamos encontrando creencias y vamos encontrando información subconsciente ya muy valiosa. Lo ideal es encontrar el patrón que viene o la carga transgeneracional. Si no hay información, uno puede empezar a deducir por la historia personal, de acuerdo al puesto que ocupa el consultante y todo eso, qué pasó atrás. O sea, igual hay que sanar el árbol genealógico, ¿sí? Porque si eso se está presentando, parte de la base de que viene de un patrón repetitivo, así no se conozcan los ancestros. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los adoptados. Sí, cuando una persona llega acá que es adoptada, que no tiene ni idea, pues empezamos a mirar cuál es la problemática actual, miramos qué influencia de su identidad puede traer de su historia personal con los cuidadores, ¿cierto? Con las personas que la adoptaron. Igual vamos a darle a sanar ese árbol, ese árbol genealógico de su padre y su madre, así no sepa quién es. O sea, eso sale en algún momento de vida, los patrones, ¿sí? Salen en algún momento. Miren, les cuento una historia con relación a un adoptado. Una adoptada. Ella, pues una persona estudió psicología precisamente en esa necesidad de entenderse. Y resulta que en su comportamiento tenía como 2 personalidades, ¿sí? En una personalidad muy tímida, muy recatada, y en otra, y se mostraba a veces, sobre todo en las redes, de una manera muy atrevida, muy sexual. Entonces era como ese choque de ella entre esa ternura y entre esa otra que se salía, sobre todo a nivel de mostrarse. Entonces, pues no sabíamos nada de su historia, pues porque era adoptada, pero obviamente era hija de una prostituta, ¿sí? ¿Por qué lo dedujimos? Por ese comportamiento y esa historia a nivel personal. Entonces, al sanar su árbol, ella pudo integrar ese psiquismo que tenía fraccionado y pues ya trascendió y solucionó esa doble imagen que generaba y esa doble condición que le generaba y que le dificultaba a veces su imagen profesional. Entonces, igual, o sea, se levanta, se hace la sanación
y se ponen los abuelos, los padres, los abuelos, los bisabuelos. Si no se conoce el nombre, esa sanación y esa liberación se hace con el parentesco, porque igual esa información está ahí en el subconsciente. Clara, la respuesta, Norma, o tienes alguna inquietud? Bueno, nos vamos entonces acá con Carolina Guillén. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, cuando nosotros conocemos nuestro pasado, porque siempre he sido de la idea de quien no conoce su pasado está destinado a repetirlo. No sé de dónde me habrá surgido esa idea, pero el chiste es que yo rompí con el patrón que había en mi familia. Entonces quisiera saber, cuando ya rompimos ese patrón, ahora es nuestra responsabilidad marcar un camino para nuestros sucesores y a partir de eso ya será su patrón de esas personas, o sea, de nuestros hijos, o igual tendrían factores para cometer los patrones pasados, o sea, no después de mí, sino antes. Cuando se hace, Carolina, cuando se hace todo el tema de la liberación, ¿sí? Del clan, la identificación de esos patrones, ya pasa a la conciencia, ¿sí? Es decir, ya deja de ser información inconsciente y pasa a ser consciente, es decir, pasa a la luz. Y si se resuelve el tema de las emociones que están atrapadas ahí, de la carga emocional que viene transgeneracional, entonces ya se despeja completamente el camino en tu vida y se despeja el camino para las futuras generaciones. No quiere decir que no vayan a tener esa experiencia de vida en un momento dado. Quiere decir que ya viene atenuada o que en realidad la idea de sanar el árbol genealógico, de pasar a la luz y a la conciencia, ¿no? Toda esta información, lo que nos permite es poder ser auténticos, ¿sí? Poder lograr ahí sí estar plenamente desde el ser, desde todo eso y manifestar todos esos dones, todos esos talentos, todo eso que nos hace únicos y ahí sí poder manifestar ese propósito de vida con el que llegamos a este planeta a través de esa genética que es la escuela que elegimos para cumplir con esa misión y desarrollar todos esos dones y esos talentos. Ok, de acuerdo. Y esta información se la debo de dar a conocer a mis hijos, por decir así, para que estén conscientes de todo lo que pasó antes de mí. Claro, porque es que como se ha perdido precisamente esa tradición oral de contar quiénes eran los abuelos, de contar quiénes eran los bisabuelos, cuál es tu linaje, qué experiencias vivieron para poder amar nuestra genética, ¿sí? Porque es que cuando nosotros amamos nuestra genética, valoramos nuestra genética, lo que estamos haciendo es amarnos y valorarnos a nosotros mismos y traer también todos esos dharmas a nuestras vidas, porque no solamente pues heredamos todo lo pesado, lo denso, ¿no? Que no se ha resuelto, sino también heredamos todo ese aprendizaje, sabiduría, habilidades, talentos de nuestros ancestros. Pero lo importante es amarlos, ¿sí? Lo importante es aprender a amar, a valorar nuestras raíces, nuestra esencia, para de verdad, o sea, lograr mayor autenticidad y dejar unas hermosas improntas para nuestros hijos, nietos, bisnietos, nuestras futuras generaciones. Disculpa, me queda una pregunta pendiente, ¿la puedo hacer? De Es, acuerdo. sí, Norma, para poder Sí. dar paso a las otras personas Sí, que han levantado la mano. Sí, sería la última. Es que ahorita me entró muy fuerte la pregunta porque a mí, mi papá lo mataron en el 2000 y bueno, pues como fue un evento muy traumático, empecé como a querer saber
desde dónde pudo haber pasado y llegué al karma, y cuando llegué al karma como que ya encontré yo la respuesta, pero ahorita ya me moviste en el sentido de que qué tanto es karma y qué tanto es genealógico, o sea que viene pues esa parte de, como dices tú, de que pasó en otro evento, no se dijo en otras generaciones, y entonces mi papá le tocó recrear esa situación, y qué tanto sí es karma de él. Exactamente. O sea, cuando yo hablo de karma, estoy hablando específicamente desde la concepción que tengo como como terapeuta en psicogenealogía. Es decir, como les hablo desde mi experiencia, como nos decía John, desde mi experiencia y desde la verdad, o desde de lo que he encontrado en el árbol genealógico, que es mi experticia. Entonces, yo utilizo la palabra karma en el sentido de que es una historia que la encontramos en el árbol genealógico. Si tu padre vivió esa experiencia o toda la familia, hay que buscarla en una generación atrás, en abuelos o en bisabuelos. Si no se encuentra, igual hay que sanarla, como te decía, para liberar esa información y que no se repita en futuras generaciones. Pero ¿cómo sería la sanación? No entiendo. La sanación, bueno, hay que partir de la base de que toda la información que está en el subconsciente, o sea, y que el subconsciente, la información que encontramos allí se expresa a través de manera simbólica, a manera de metáfora, a través de las analogías. Entonces, lo que se recomienda mucho, o sea, y lo que yo hago acá, es todo un ritual. ¿Tú eres de México? Sí. Exactamente, es un ritual de inclusión muy al estilo de la fiesta que ustedes tienen tan hermosa, ¿sí? De que se hace con velitas, que se hace incluyendo a todos los miembros de nuestro clan, ¿sí? Hermanos, padres, tíos, abuelos, bisabuelos. A mí me gusta ir hasta los tatarabuelos, porque desde los tatarabuelos es que viene una influencia directa sobre nuestras vidas. Y mire que son 16 tatarabuelos. Entonces, y es un ritual que se hace con el Ho'oponopono. El Ho'oponopono es una técnica hawaiana, ¿sí? Más que una técnica, bueno, es una tradición hawaiana que significa utilizar una oración para sanar los vínculos y corregir los errores. Entonces, lo que hacen acá o lo que hacen los pacientes es hacer ese ritual con ese Ho'oponopono transgeneracional, sanándose a sí mismo y sanando a cada uno de sus ancestros, poniéndolo en su sitio, reconociéndolos, honrándolos para liberar esas cargas que están en esa información en el subconsciente, y después de lo que va pasando ahí, vamos solucionando lo que se encuentra y se va manifestando a nivel del subconsciente. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Carla. Sí, buenos días. Muchas gracias por la presentación en cuanto a, veo más como el tema de constelaciones familiares. Mi pregunta o mi duda es, ¿cómo uno sana la parte del apego? En función de que hace como 2 meses aproximadamente, presenté con mi pareja un episodio como de un traumatismo, ¿ok? Fue generado por los golpes. Pues en principio yo fui la persona así como que respondí de forma agresiva, pero él dio respuesta a esa agresión. Entonces, claro, yo he ido a fisiatras, a ciertos médicos otorrinos y así en paralelo. Pero quisiera saber, ¿verdad? Porque por primera vez él también, aparte de pedir perdón, se ha hecho responsable, ha pagado todas las consultas, todas las fisioterapias y así en paralelo. Incluso hoy me estaba preguntando, me dijo, pero ¿por qué eres agresiva? ¿Por qué respondiste agresivamente? Y yo le dije, pues, por primera vez en 33 años respondo de manera agresiva porque
Yo nunca, puedes preguntar en mis trabajos, incluso compañeros de estudio desde bachillerato en la escuela, incluso universidad y posgrado, y nunca he respondido así. Entonces, yo también quisiera saber, porque muchas personas lo que hacen es decirme, no, yo le respondo, yo lo denuncio, yo hago esto, pero en la forma en como yo a los días respondí fue decirle, te tienes que hacer responsable del daño causado, si es que tienes que pagar la consulta con el traumatólogo y los medicamentos, lo harás. Y de mi parte está en que, bueno, voy a asistir y voy a cumplir el tratamiento que se diga. Pero más que eso, ¿cómo uno hace para sanar el apego y cómo uno hace para mostrar ese tipo de enseñanzas también a terceras personas? Porque pienso que no es la mejor forma de uno contestar así, pues. Pero en mi caso es primera vez que respondo así. Que Carla identificar ahí, por ejemplo, si en el árbol genealógico hubo un caso de violencia y de reparación, ¿sí? Que depende de si tú eres, ¿qué número de hija eres? Realmente 5 de 7. Tú eres la Con quinta. hermanos evanescentes. Sí, con hermanos evanescentes. ¿Con hermanos qué? Evanescentes. Entonces, si tú eres la quinta hija, hay que investigar por la línea materna, ¿sí? Hay que investigar qué pasó con tu abuela, qué pasó con tu abuelo, en qué momento, o con tus bisabuelos, en qué momento se generó o qué pasó atrás que generó una respuesta o que hubo un caso de violencia en el sistema que tú estás ahorita viviendo, experimentando, pero para reparar y trascender. O sea, la manera como lo has asumido, lo has asumido de una manera muy consciente y de una manera exigiendo una reparación que de pronto en la generación atrás no se hizo esa reparación. Entonces, hay que mirar la historia de tu pareja también, porque para que esta situación se dé, hay que mirar los personajes involucrados y los personajes involucrados muchas veces están representando a esos ancestros, ¿sí? Él también debe venir con un código de esos para que se haya dado esa situación. Entonces, ¿cómo soltar el apego? Pues mirar en el árbol genealógico, en el mapa, cuál en realidad fue la emoción que está ya enquistada de base y el evento, para que no solamente lo hagas una reparación como lo estás haciendo, sino que puedas desprenderte, por ejemplo, de un abandono, de una tristeza, de un miedo, de la emoción que pudo generar ese evento transgeneracional. Okay. Anali. Gracias por la información. Con mucho gusto. Disculpe, ya para ¿Aló? finalizar, tengo una cuestión. ¿A qué edad es la indicada para hablarle de estas cuestiones de nuestros antepasados y sus acciones a nuestros hijos? Ahorita, por ejemplo, acá en Colombia, hay un micrófono prendido, por favor, que se oye una interferencia. ¿Analí? ¿Será el mío? Sí, sí. No sé ni cómo que nos perdemos. Ajá. O Yolanda también lo tiene encendido. Donde aquí en los colegios a los niños por ahí desde los 10 años empiezan a hacer la tarea, ¿no? En algunos. Hay un micrófono encendido, por favor. Yolanda, la Yolanda. Ya. De empezar a que sepan las historias de, bueno, quiénes son sus padres, cómo se conocieron, cómo fue su historia como de amor, quiénes son sus padres, sus abuelos, a manera de empezar a hacer ese reconocimiento de los ancestros. Ya mayorcitos, ya sí se pueden empezar a soltar como lo grueso, que desde que haya una comprensión ya clara de ellos para entender y sobre todo contextualizar las situaciones duras que vivían. Bueno, ahora sí, ¿quién? ¿Anali? Ya. Gracias. ¿Aló? Ah, ¿Aló? ¿tú Ajá. tienes una pregunta? Sí, bueno, te tengo dos.
Una, ¿cómo hacemos, por lo menos en mi caso? Mi mamá se llama Josefina y yo soy Analí Josefina y mi hermana es Beatriz Josefina, y me enteré que mi bisabuela era Josefina, pero de ella no sé absolutamente nada, porque sé que murió en Estados Unidos y no sé nada, absolutamente nada, no tengo conocimiento de nada de ella. Ujú. Y bueno, en este momento que estás hablando, pues la verdad es que las tres estamos divorciadas. Y aparte, pues hemos tenido conflictos entre varios miembros de la familia, que mi familia es muy pequeña. Entonces, ¿cómo hacer si no tienes todas las fechas, no tienes los nombres, si no tienes todo a la mano? Porque yo ya tengo 56 años, no tengo a quién preguntarle. Claro que sí. Ahí lo más importante es cuando hacer la diferenciación psíquica de cada una de las Josefinas, porque mira que el mandato que está ahí es un mandato de no tener pareja, ¿sí? Entonces, ¿quién sabe qué fue lo que le pasó a Josefina, abuela o bisabuela, de perder su pareja o alguna situación así? Bueno, lo Que, único que creo, o sea, que sé de pérdida de ella, o sea, yo sé que ella se casó 2 veces, pero que mi abuelo, sí, mi abuelo, el papá de mi mamá, se vino a Venezuela y dejó, o sea, él vivía en Estados Unidos, se vino a Venezuela y vamos a decir, abandonó toda la familia en Estados Unidos. Y, perdón, sí, sigue. ella muere supuestamente de tanto dolor de haber perdido a su hijo. A la final ella pierde, no sé si es la vista o cómo es la cosa, pero ella sufrió mucho porque el hijo que más quería era mi abuelo y lo perdió. Entonces, de ahí viene la pérdida de parejas, viene la pérdida del masculino y el hecho de que todas lleven el nombre de Josefina es buscando que alguna haga la reparación de ese duelo no resuelto, de esa tristeza que quedó ahí ancestralmente, de ese abandono. Entonces, ahí, o sea, por eso es que a veces se repiten y se ponen los mismos nombres hasta que por fin alguien libere el clan de perder, y que se está manifestando en este momento bueno, y de la tristeza profunda. Entonces, ahí lo más recomendable es que hacer ese mapa psicogenealógico, liberar esas cargas, ¿sí? Y que hagas tú todo un proceso de individuación, que es como se llama desde el psicoanálisis junguiano, para poder que logres verte a ti y sacar esa tristeza de base que tienen las Josefinas profunda y que pues puedan rehacer sus vidas amorosamente, o por lo menos tú, ¿no? Y bueno, y aparte, el único hermano de mi madre, desaparece y vamos a decir, se supone que murió, pero nunca apareció su cuerpo, no sabemos nada. La policía nos dijo, mira, lo mataron a lo mejor robándole el carro, pero no hay manera de recuperar su cuerpo. O sea, murió y murió así, que nunca apareció su cuerpo, pues. Así, exactamente, como atrás se fue el abandono y nunca más se supo de esa persona. O sea, es que por eso, y hay una exclusión del masculino, ¿no? También en ese árbol. Ok, ok. Bueno, muchas gracias. Mucha luz, mucho amor, pasarlo a la conciencia, identificarlo ya es avanzar. Ya después eso es como hacer un poco el proceso, o sea, te recomiendo hacer oponopono, hacer oponopono a ti, hacer oponopono a las Josefinas, hacer oponopono y a los hombres, porque hay que incluir esos hombres ahí, compensando ese abandono inicial y hacer oponopono transgeneracional. ¿Sí? Con mucho gusto se los comparto el Ho'oponopono transgeneracional Y otra, en la sala que tenemos por WhatsApp, para que por lo menos hacer eso, ¿no?
para empezar a liberar toda esa carga emocional fuerte. Y otra cosa que te comento es que pues mi padre, vamos a decir, mi papá más o menos nos tuvo como a los 40 años, pero antes de casarse con mi mamá, pues ya tenía, ni siquiera te puedo decir cuántos hijos tenía porque no sé cuántos. Hay aproximadamente, de los que yo conozco, que además no los conozco a todos, son como 13. Entonces no sé cómo ubicar qué número de hijas soy porque no lo sé. Es importante ubicarte dentro de la genética, ¿sí? Cuando hay padres o cuando el papá, la mamá tienen hijos antes, pues interfiere, sí, pero lo importante es que te ubiques dentro de esa genética, o sea, qué número de hija eres realmente de papá y mamá. ¿Listo? Mira, ok. Bueno, después intentaré comunicarme contigo, no sé. Con Bueno, mucho amor, con muchísimo gusto. Precisamente una de las bondades de, que es lo que vamos a hablar en la próxima sesión, que será dentro de 8 días, a las 10 de la mañana, es precisamente, aquí estamos, hoy les hablé de las creencias que se forman, y dentro de 8 días vamos a hablar de esas cargas emocionales tan fuertes, y cómo influyen y cómo poder transformarlas. Pero con mucho gusto me puedes escribir. Ana, Maestra, ¿sí? ¿Listo? me llega una pregunta por el interno que voy a tratar de transmitírtela. Ella es una hija que después de que muere su madre o su padre, quizá, se rompe esa familiaridad por los intereses económicos y ella siente rencor porque o sea, en vida de su padre o de su madre, qué sé yo, siempre hubo una armonía, pero al morir llegan esos intereses económicos y se rompen esos lazos familiares. ¿Qué tan certero o qué tan común se vuelve de que tú culpes a tus ancestros de lo que ya conscientemente estás viviendo en esta vida, en lo que se materializa? Primero, como les digo, o sea, primero hay que identificar la problemática, a ver por qué se rompió ese equilibrio, si hay una injusticia. Entonces, identificar como la injusticia que podría ser la creencia o el patrón de base. En la historia personal, pues es lo que está viviendo y mirar a ver que en la historia personal del padre, ¿sí? Que es el que está, o sea, ¿es el hijo o es el padre el que rompió la armonía? Creo que es cuando murió el padre o la madre. Bueno, independientemente de qué género, murió su ser querido. Cuando en vida de ellos todo estaba en armonía, pero cuando mueren, pues llegan los intereses económicos sobre propiedades y se rompe toda esa armonía. Y ella dice, ¿por qué mi padre o mi madre no dejó ajustado eso? O sea, porque eso en lo transgeneracional se vuelve un rencor hacia atrás, a culpar a aquellos de lo que eventualmente se está viviendo. Claro, o sea, de primera mano se culpa, por ejemplo, a los progenitores, ¿sí? O a la persona implicada en el sistema. Ahí se está haciendo un reclamo de por qué no legalizaste las cosas, por qué no dejaste claridad en algo. Ese es el símbolo, ¿sí? Pero a partir de ese símbolo y de esa experiencia, hay que ir a mirar atrás la causa transgeneracional de la situación, sobre todo para poderla resolver. Es decir, la cuestión de mirar el árbol genealógico no es de ir a culpar o de justificar un guión de vida, ¿sí? Sino que la idea de mirar las experiencias del árbol genealógico es encontrar la causa original para poder transformarla y que la realidad que está viviendo la persona se transforme. Es decir, todo lo que nos está ocurriendo afuera, y ahí se cumple la premisa de la ley del espejo, de la sincronía, todas las experiencias de vida por las que estamos pasando en este momento tienen una explicación desde el subconsciente, desde una información que traemos genética. Entonces, por eso es la invitación. Si yo quiero transformar ahora, solucionar, o sea, no es ir al árbol a culpar o a justificar,
es para solucionar lo que nos pues, pueda estar afectando en este momento de vida. Entonces, Claro. ella, o sea, hay que mirar para que se pueda volver a armonizar, contextualizar y entender el por qué se rompió la armonía en el sistema. Ahora va una pregunta en la contrapartida. Cuando yo soy hijo y yo veo que mi madre es consciente de que se puedan dar problemas de legalidades y fricciones y yo no legalizo, o sea, como hijo, ¿cómo debo de vivir esa verdad transgeneracional? Si yo veo que mi madre se da cuenta de esa realidad que inclusive se aniquilan entre hermanos por herencias o qué sé yo, pero yo no veo que mi madre haga nada desde ese grado de conciencia, pero yo ya la tengo como hijo. ¿Cómo la debo de avanzar, maestra? Bienvenida. Y tenemos 2 preguntas más para cerrar. Por eso la invitación es, o sea, si la mamá no toma la decisión, es porque de verdad que no tiene la conciencia para hacerlo. O sea, entendamos que si una persona no hace algo es porque no puede, no tiene las herramientas en este momento. ¿Por qué no tiene las herramientas? Hay que buscarlas atrás. Hay que buscar cuál es el lío, cuál fue la anulación, cuál fue la inequidad, la injusticia que que está haciendo. Miren, muchas veces es la injusticia de haber perdido un ser querido, de ser huérfano. La mamá puede estar en este momento en un estado de indefensión al perder a su esposo y la lleva a un estado infantil. Y desde un estado infantil no se puede tomar esas decisiones. Entonces, la recomendación es buscar atrás el origen real de la situación para sanarlo, transformarlo desde la posición y poder también liberar a la mamá en ese aspecto. Es que son muchas variables y miren, las personas responden desde el nivel de conciencia que tienen porque es que lo que les da o sea, parten de esas creencias subconscientes, de esas experiencias subconscientes provenientes del árbol genealógico. Bueno, una pregunta más, Rosa María. Sí, hola, buenas tardes. Un saludo desde España. Un saludo. Mire, yo lo que quería que me diese un poquito de información sobre el tema de los suicidios. ¿Suelen ser que cierran un ciclo o que abren otro? No sé si me pudiese ayudar. Muchas gracias. Bueno, con los suicidios hay un mandato o una orden de no puedes vivir más. O sea, se acortó tu vida, se acortó tu tiempo. Pasa, lo que se ha encontrado en los árboles es que se está ocupando muchas veces el puesto de un yaciente. El puesto de un yaciente es aquel puesto en el árbol genealógico donde alguien murió tempranamente, ¿sí? Donde hubo un aborto, donde hubo un niño fallecido, ¿sí? Y entonces el que nace después viene y ocupa ese sitio, que se agrava, por ejemplo, cuando le ponen el nombre del que se murió, de ese hermanito muerto. Hay una historia muy interesante, por ejemplo, en Van Gogh. En Van Gogh, en la historia, en el árbol genealógico del pintor, ahí vemos por qué toma la decisión. Él estaba ocupando el lugar del hermanito que se murió y que llevaba el mismo nombre. Y Van Gogh terminó suicidándose. Entonces, es un mandato de tener que estar muerto de alguna manera porque estoy ocupando el lugar de ese muerto. Y es una persona que se convierte como si estuviera muerta en vida y tiene algún momento de la experiencia de vida, se detona el de tengo que morir y se suicida voluntariamente o involuntariamente. Eso deja una impronta muy fuerte en los árboles genealógicos y termina repitiéndose la historia en alguno hasta que se sane el árbol, trascienda, se resignifique y se corte con las historias de suicidio familiar. John.
Maestra, si hubiera una pregunta la podríamos abordar. Ya estamos sobre unos límites de tiempo, pero no me gustaría dejar a algún interesado. Una pregunta o un minuto, que ya nuestro siguiente participante está en línea. Bienvenida, maestra. Muy interesante tu propuesta. Bienvenida. Bueno, tenemos 5 preguntas por resolver. Con mucho gusto, para eso está la sala que está abierta, que se llama Árbol Genealógico. El link Sí, está claro. Claro, podemos maestra. Los que quisieran interactuar. ingresar a la sala de la maestra, por favor nos escriben al número de WhatsApp que vamos a colocar allí y los referenciamos de una vez a su sala individual. Y la otra es que dentro de 8 días ella vuelve a estar. O sea, los que estén interesados apunten sus preguntas y bienvenidos sean. Maestra, medio minuto para cerrar con una respuesta, pregunta, pregunta, respuesta. Gracias. Bueno, entonces tenemos aquí a Zulma. Zulma, bienvenida. Gracias. No, simplemente quería eso, que nos compartieras tus datos en caso de que queramos consultarte, porque me parece muy interesante todo lo que nos has compartido. Con muchísimo gusto. Bueno, me encuentran en la página web, es www.plenitudyarmonía.com. Ahí encuentran toda la información acerca de la psicogenealogía y de los pasos para sanar el árbol genealógico. También a través de la página se puede acceder a las citas conmigo. En las redes es lo mismo, Plenitud y Armonía, en Instagram, en Facebook, y la mía personal es @Dharmaluz. Los invito a que ingresen a la sala virtual por si tienen algunas preguntas más específicas. En el transcurso de la semana puedo estar respondiéndolas, y les voy a compartir ahí el Ho'oponopono transgeneracional en esa sala virtual de WhatsApp, porque es muy importante. O sea, cuando hay tanto, si hay dolor, si hay tanto físico como psíquico, como si se están presentando líos entre las familias, es fundamental empezar por hacer ese proceso de perdón y reconocimiento que se hace, es muy hermoso con el Ho'oponopono. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Movimiento Mundial Fuerza de Luz por invitarme a este espacio, a compartir mi experiencia y a dejarles un mensaje de que todo tiene solución. Todo tiene solución. Maestra, desde ya te digo que quisiéramos llevar tu tema a taller para poder intensificar y aclarar más estas dudas, inclusive generar prácticas sobre lo que vienes compartiendo. Fuerza de luz para ti, un abrazo de luz constante y ahí estamos. Bienvenida siempre, maestra. Nos vemos en 8 Namaste. días. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Bienvenida, maestra. Gracias. Gracias. Maestra Daniela, bienvenida. ¿Te activas micrófono, porfa? Aquí estamos. Buenos días a todos. Disculpen, estoy improvisando de pronto el espacio. Me vine a un lugar porque donde estaba en el hotel no funcionó y me acogieron muy amablemente aquí en otra familia. Estoy en una playa un poco lejana y bueno, si hay una interferencia es debido a eso. Mi nombre es Daniela Pereira y hoy estoy sumamente agradecida con Fuerza de Luz. Este movimiento está increíble porque somos antorchitas que unos a otros nos iluminamos. Somos ese ser en búsqueda y hoy quiero que te des el permiso de vivir esta información que se te va a estar brindando todos estos fines de semana diseñados para tu crecimiento, porque cuando uno tiene el conocimiento y la conciencia elevada, las cosas suceden de forma inmediata, como en Curso de Milagros, cuando empezamos a comprender que lo de afuera no tiene un significado más que el que tú le das, o cuando nosotros queremos aparentar lo que no somos. Hay que ser honestos, ser humildes con lo que sucede. Entonces hoy estoy sumamente contenta porque una de las cosas que más me apasiona es la biodescodificación, lo que hay detrás del síntoma.
así como la numerología y otras corrientes, la terapia de respuesta espiritual, trabajar con fractales, me encantan muchas corrientes. Pero el día de hoy quiero platicarte, imagínate que hace días te sacaste en la galleta de la suerte que ya pronto resolverás tus dudas. O has pensado que por ahí te pusieron una mala energía porque algo te está pasando constantemente. Maestra, O hay- discúlpame. Maestra Marta Lucía, ¿sigues grabando? Para que paremos esta grabación y sigamos con la maestra que está en este momento. ¿Tienes la posibilidad de grabar? Sí, aquí me aparece el botón de grabar. Ok, para que por favor le des grabando. Gracias. Permítame, gracias. Bienvenida, maestra, qué pena. Un abrebocas de cómo llegas a tu práctica desde lo personal. ¿Qué te Claro. tiene acá compartiendo? Bienvenida. Bueno, pues yo creo que muchos de los que estamos aquí desde toda la vida hemos sentido una conexión especial, la espiritualidad de alguna manera nos llama la atención, las cosas más allá de lo convencional. Sin embargo, hubo un parteaguas. Yo quiero comentarles que yo estudié 3 carreras profesionales, muy ejecutivo el rollo, una maestría, y yo me encargaba de la imagen corporativa de una empresa, de una universidad muy importante en México. Y llega el momento en que yo estudiaba todo esto para mí, PNL, inteligencias múltiples, liderazgo, todo esto, mucho de creatividad, pues más ejecutivo, pero un toque, vamos a decir, rumbo al espiritual, rumbo a la conciencia, como lo que hablaba ahorita de Ho'oponopono y regresiones, hipnosis, PNL y Tony Robbins, y me iba con Bob Proctor y así. Pero resulta que tuve una comadre que padeció cáncer. Yo solamente en esa época había escuchado que una de las soluciones era el alacrán azul, el veneno del alacrán azul. Les estoy hablando porque aquí en México había un actor famosillo que se curó de cáncer. Es el único caso que yo sabía como si tuviese solución. Entonces mi comadre padece de cáncer en un seno y ella me cuenta toda la historia. Y de pronto me dice alguien, oye, no, pues que la biodescodificación, yo, ¿qué es eso? Ya me empiezan a explicar, no, pues acá atrás de todo síntoma hay una emoción atrapada. Entonces yo le digo, fíjate que tengo una comadre que hace un año padeció de cáncer, pero ahora pues tiene metástasis. Y me dicen, no existe la metástasis desde el ángulo, quiero aclarar, desde el ángulo de la biodescodificación. Entonces, pues mi comadre padece de un cáncer en el pulmón y me explica ella qué significa el lado derecho, qué significa el lado izquierdo, como si la conociera, porque yo sé que tuvieron una situación especial y esta persona como que me describía y me dice, ¿sabes que hay un diccionario? Así se puede saber, no sé qué. Y mi comadre fallece. Entonces yo solicito esto fue en 2014, yo solicito una consulta y les digo, háganme una biodescodificación, pero la verdad ahorita, pues gracias a Dios, no tengo el tema de salud, pero pues lo que se pueda, ¿no? Y me hacen una sesión y yo, esto es hipnosis, esto es PNL, esto es unas regresiones. Empiezo así como a atar cabos y veo que es algo fácil para mí. Yo tengo apenas, vamos a decir apenas, consultando oficialmente, porque yo hacía como una labor altruista, y tengo desde 2014 que empecé con esto, porque yo traía muchos estudios, pero eran para mí. O sea, que si estudiaba radiónicas, radiestesia, constelaciones, todo esto era mío, como practitioner. Yo no me miraba como una terapeuta, o sea, como que fuera a estar todo el día en eso. Y ahora la vida me dio un vuelco y estoy sumamente contenta. Soy terapeuta holística de tiempo completo y bueno, esa fue la historia, como ven. Así que a todos nos puede pasar en casa, con una amistad o algo. Tú puedes tener alguien cercano que puede estar padeciendo algo y que aparentemente no tiene solución y que de pronto pues sabemos que somos cuánticos. Esto tiene múltiples opciones futuras, posibilidades, ¿sí? Y vivimos en el principio de incertidumbre, todo puede suceder cuánticamente. Con Jean-Pierre Garnier me entrené en desdoblamiento del tiempo y créanme, no es broma,
muchas personas se han resuelto con estos métodos alternativos. De ninguna manera estamos como que, ay, nosotros sí, lo alópata, no, no. Claro que no, somos complementarios ambos, pero está a disposición, se abrió mucho desde Enrique Corbera y yo creo que eso es algo que hay que agradecerle, ¿no? Que a nivel mundial esto ya es muy reconocido y muy fácil de realizar. De hecho, pues hay cursos que doy caseros, así les llamo, ¿no? Casero, porque es como un botiquín que tú tienes en casa para saber qué hay detrás de todo síntoma. ¿Cómo ves? ¿Tienen alguna otra pregunta o les empiezo a platicar ya de lleno con el tema? Bienvenida, maestra. Sigamos con tu tema. Excelente, gracias. Bueno, les tengo una pequeña presentación. Me quiero adentrar, como decimos en México, directo ya a la cama, sin rodeos. Les voy a platicar un poquito de cómo la biodescodificación puede llevarse a cabo en pasos pequeños y vamos a ver qué hay detrás. A quienes les guste muchísimo, se aceptan preguntas y pues vamos a darle. Vamos a hablar un poquito de la bio. Todo empezó con el doctor Hammer, aunque no mencionamos a Luisa Hay, que ella dejó un legado increíble respecto a todo lo que hay atrás de una enfermedad con los diccionarios y demás. Hammer era un doctor alópata que tenía un hijo al cual le dispararon, ¿sí? le dieron un tiro y al año aproximadamente fallece su hijo Dirk. Cuando fallece el hijo, él y su esposa tuvieron un cáncer en alguno de sus órganos reproductivos. Entonces Hammer dice, pues ¿cómo es posible si yo soy sano, me cuido, como bien, no tengo herencia de este tipo de afecciones? Y resulta que empieza a notar que pues eran los órganos que procrean vida, pueden ser los senos o por ejemplo los ovarios o los testículos y demás. Entonces, él empieza a hacer una indagación y a darse cuenta que detrás de cada síntoma hay una emoción atrapada. Y eso hace que existan las 5 leyes de Hammer. Y ahorita se las voy a decir brevemente. La primera ley nos habla de dónde viene la enfermedad. La segunda, cómo transcurre. La tercera, cómo se comporta y qué papel juegan los microbios en la cuarta. Y cómo uno puede llegar a la homeostasis por sí mismo. ¿Cómo es que yo puedo autorrepararme y cuál es el sentido biológico? Cuando hay una enfermedad o algo que sucede, antes se decía que el cáncer nada más era como el que tenía la ley férrea del cáncer. Sin embargo, ahorita podemos mirar que cada enfermedad tiene algo muy similar a lo que le vamos a llamar bioshock. Si separamos las dos palabritas del bio y del shock, estamos hablando de algo biológico y el shock es algo como que me sobreexaltó y en ese momento empieza a vivir la persona un estado de estrés elevado, donde pues ya no sé qué hacer, eso que me pasó y demás. Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando tú notas que te empiezas a sentir como tembloroso, como que las manos se ponen frías o cambio de temperatura, casi siempre en las extremidades o un calor especial en la cabeza, o sientes como que te tiembla un poco el cuerpo, que se te revuelve el estómago y demás. En ese momento quizás estás viviendo un biochoc. Hay biochocs que se quedan y hay biochocs que se resuelven, vamos a decir. Entonces, ¿cómo sucede un biochoc o Dirk-Hammer syndrome? Que es a lo que le llamamos biochoc, es este que está aquí en medio de los 3 circulitos, ¿no? Donde convergen los 3 circulitos. Esto se da de manera inesperada, fue sorpresivo. Tú ibas caminando y vino un perro y te asustó, fíjate, fue así que no te lo esperabas. Fue agudo y dramático, es decir, fue muy súbito, sentiste muy fuerte
Y fue dramático, o sea, te altera, te sientes como que algo pasa, ¿sí? Ahorita vamos a dar unos ejemplos de lo que sucede en las familias o en la vida cotidiana. Y es vivido en soledad. Puedes haber estado con 10 personas, pero a ti te impacta de manera individual. Cuando se juntan estas tres cosas le llamamos biochoc. Por ejemplo, cuando está una gacela y que viene el león, sí, la gacela pone en marcha todo su estado de supervivencia, es el sentido biológico, es actívate, sube la adrenalina y se pone en disposición para huir. Y entonces, pues ya sabe que por ahí está el depredador y tiene la posibilidad de escaparse, ¿sí? Ahí, cuando se va la gacela lejos, que ya se siente a salvo, todo empieza a regularizarse. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano vive algo muy similar a la gacela. Sin embargo, el tema del ser humano es que tenemos pues mucho corazón,